title is simply the value of our Y life. nuestro tema simplemente es el valor de nuestra vida. Aquí tenemos un gran salmo que viene del rey David, un salmo de perspectiva, un salmo de un gran rey quien encontró al Señor. Él está hablándonos al respecto del descubrimiento de Dios. Es un salmo que no es común, comienza de una forma única y no hay ningún otro salmo que comience como este. Esto es una autobiografía, pues David nos dice al respecto de su propia experiencia. ¿Y cuándo pasó esto? No lo sabemos. Yo dije, atenderé a mis caminos, dice el versículo 1, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí, versículo 2, con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. ¿Y en qué momento está hablando David? Pues eso ha dejado perplejos a los eruditos durante muchas generaciones. ¿De qué está hablando aquí el rey David? Nadie lo sabe. Hay diferentes posibilidades. Tal vez él esté hablando al respecto de su vida temprana cuando era un joven, cuando fue nombrado pastor, cuando fue designado pastor. Él era el hijo de un rico terrateniente, era el más joven de varios hijos, de muchos hijos, y a él se le dio la tarea más insignificante, siendo el más joven de la familia, que estuviese en el campo cuidando ovejas. Tiene que haber sido frustrante para David en muchas formas. Porque a pesar de que él era un hombre que reflexionaba, David era un hombre de grandes dones de forma natural y su vida subsecuente muestra estas cosas. Él fue el mejor gobernador de tiempos antiguos que Judá e Israel jamás tuvo. Él era muy notable también como general porque su país estuvo bajo ataque constante de parte de naciones muy hostiles y también tribus muy hostiles a su alrededor, y constantemente arremetían contra ellos durante su reino, y entonces fue experto en planear medidas defensivas, y evidentemente Dios le ayudó. Yo no quiero dejar a un lado esta realidad, pero al mismo tiempo sus medidas y liderazgo claramente eran notorias. Él era un hombre letrado y compuso muchos de los salmos en el Salterio. Incluso muchos de estos salmos que no son adscritos a él, claramente son de él, porque utilizan el vocabulario, el lenguaje de David. Y él claramente es el lenguaje humano. Pero la narrativa no escoge acreditarle los salmos en todos los casos. Él es un hombre letrado, un hombre que podía manejar la poesía hebrea antigua de forma maravillosa, de forma notable. Entonces David era un hombre de grandes capacidades y dones, y el ser tratado, porque él era el más joven y el más insignificante de la familia, ser tratado así, pues yo me imagino que él era un hombre muy joven, lo absorbió, sobrellevó estas cosas, pero tal vez lo cansaba, y es posible que él atravesó un periodo de gran frustración muy pronto en su vida, debido a lo que él estaba ligado a hacer y comisionado a hacer, que estaba muy debajo de sus capacidades que él tenía. Probablemente es su propia vida. Él creía ya en Dios, él creía lo que se le había enseñado, él creía en el Dios de la escritura hebrea, el Dios que se había revelado a sí mismo en el Antiguo Testamento, él creía en la historia de su pueblo y Dios había hablado en el tiempo antiguo a Abraham y a los patriarcas, y yo creo que él creía todas estas cosas, y aún así, cuando vio como otras personas, y esto es solamente algo hipotético, cuando él vio como otras personas podía aplicar sus habilidades y capacidades y conseguir gran estatus y éxito y gran riqueza y confort y cosas así, mientras que él, si él era un siervo de Dios, y un creyente en Dios, pues no iba a estar dándose gusto en ese tipo de cosas y en ambiciones egoístas para poder mejorar sus casas y sus vidas, etcétera. Él no iba a hacer eso. Él no iba a hacer eso. Y tal vez todas las cosas se combinaron para frustrarle. Y hubo tiempos en el que casi él veía con indignación la suerte, por así decirlo,
de alguien que servía al Señor y entonces tuvo resentimiento en contra de Dios. Parece que eso es lo que vemos en el vocabulario aquí, en lo que se dice aquí. ¿Y cuándo pasó? Tal vez después cuando fue ungido como rey. Notable es que haya sido así y él sirvió antes de eso en la corte real bajo Saúl y después Saúl le persiguió. Fue cazado como un perro para matarlo. El rey Saúl lo estaba cazando y de forma sorprendente escapó cada vez. Dios le guardó. En formas notables escapó, así como se nos narra en la historia del Antiguo Testamento. Y tal vez a veces había gran presión sobre él entonces. Y tal vez él entró en un periodo de gran duda. Y tal vez fue después. Es muy difícil saber cuándo. Pero el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Él tuvo una mala experiencia. Y a pesar de que él creía en Dios, él dudó de Dios y resintió ser un creyente también. Y resintió esto bastante y debido a que él creía esto, le advirtió que no siguiese así y no hablaba respecto de esto. Él no lo expresaba. Estaba dentro de él. Hago esto, hago aquello y tengo esto y tengo aquello. Y él tenía todas estas cosas en su mente y ahora ya abre su corazón y nos lo va a decir, porque esto es de ayuda para muchas personas. El rey David, a pesar de que él creía en Dios, tuvo este tiempo en algún momento de su vida en el que prácticamente echó todo al suelo y se dio por vencido y aún así Dios lidió con él. Y entonces él se arrepintió y se arrepintió profundamente, lamentó profundamente lo que había hecho y una vez más se aferró a Dios. Y el resultado fue maravilloso. Él tuvo reconciliación con su Dios. Y Él nos dice estas cosas, de modo que las personas que nunca han sido salvas puedan ver cuál es la maquinaria, cuál es la mecánica de venir a Dios. Cómo es que uno busca a Dios y le encuentra. Entonces su experiencia nos es dicha no solo para que digamos, mira, el rey David atravesó esa tribulación. No, no, no. Tenemos que ver en esto algo que nos conmueva y algo que nos lleve a buscar a Dios y a buscar su salvación. Quiero leer un poco más aquí. Yo dije, atendería mis caminos, versículo 1, para no pecar con mi lengua. ¿Por qué dijo eso? Estoy determinado a guardar silencio. No voy a decirle a nadie lo que estoy pensando. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. No voy a decirles que lamento ser un creyente en Dios. Enmudecí, versículo 2, con silencio me callé, aún respecto de lo bueno. Fue solemne, dice, y no voy a hablar al respecto de las cosas religiosas en absoluto. Era un periodo de autocompasión y amargura y frustración también incluso. Y entonces dice, se agravó mi dolor. Y el punto es el siguiente, algo pasa dentro de él. Y más tarde nos dice que Dios lo hizo. Dios irrumpió, por así decirlo, en su corazón y le hizo sentirse muy avergonzado de sí mismo por lo que estaba haciendo. Y sabes, este es el principio de la conversión a Dios. Aquí estamos, la situación es un poco diferente a la de David. Tal vez nunca hemos creído en Dios, tal vez nunca hemos tomado nada en serio y tal vez hemos repudiado a Dios y nos hemos aferrado a la evolución y todo tipo de cosas así para la explicación de la vida, cosas que no involucren a Dios. Nos hemos deshecho de Dios y esto no nos importa. Hacemos lo que queremos y vivimos como queremos y entonces hacemos todo lo que queramos. Somos egoístas, ambiciosos también y hay diferentes cosas que están mal con nosotros. Cualquier cosa que sea el pecado que nos domina y estamos lejos de Dios. ¿Y cuál es el comienzo de la conversión? Pues no es lo normal que sea así, aunque Dios puede obrar así también. No es normal que cuando yo estoy tranquilito, Dios comienza a hacer que piense. Y yo pienso más bien, yo solito, no sin Dios, yo solito sin Dios. ¿Acaso es razonable que yo repudie al Creador? ¿Acaso es razonable que yo haga este tipo de cosas? No pensamos nosotros así. Simplemente estamos en contra de Él y no cambiamos de parecer. Pero Dios hace algo y nosotros comenzamos a sentir tal vez como David sentía, empezamos a sentir una profunda vergüenza. Nunca me sentí así antes.
yo no estoy de forma normal, estoy despedazándome. Las cosas que he hecho tranquilamente durante años, que no me molestaban nunca, ahora estoy avergonzado de esas cosas, ahora me siento sucio por ello. Ahora siento que tal vez sí hay un Dios allí y no sé ahora ya el significado de la vida y quiero saber qué es lo que estoy haciendo aquí, de qué se trata todo esto. Si de alguna forma u otra se despedazase mi vida, ¿qué voy a hacer? Algo nos sobrecoge, algo es encendido dentro de nosotros, perdón. Nosotros, de nuestra propia voluntad, no pensamos al respecto de lo que estamos haciendo, ni reflexionamos al respecto de nuestra conducta, sino que Dios hace algo que nos haga pensar y reflexionar. Entonces dice aquí, enmudecí con silencio, versículo 2, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. El hebreo es muy sugerente, puede usarse de algo que está lleno de agua y comienza a calentarse y después hierve esta agua y entonces hierve bastante, hay muchas burbujas, eso está hirviendo de forma terrible y esa es la palabra que se utiliza aquí, se agravó mi dolor. Esto comenzó a suceder así y David en efecto dice, comencé a avergonzarme de mí mismo. Comencé a darme cuenta que mi actitud para con Dios y mi amargura y frustración eran completamente irrazonables, eran indignas. Comencé a pensar al respecto de lo que sabía de Dios y lo que yo siempre había aprendido incluso en tiempos del Antiguo Testamento, es decir, que Él enviaría un Salvador y que habría perdón de pecados y que todo lo que lo único que teníamos que hacer incluso ahora es arrepentirnos de nuestro pecado y clamar a Dios que tuviese misericordia y nos diera nueva vida, nos bendijese y ayudase. Aquí estamos nosotros pecando durante años, haciendo lo que queramos, somos grandes ante nuestros ojos y despreciamos a Dios. Y en vez de simplemente Dios quitarnos la vida, Él está dispuesto a mostrarnos misericordia y perdón y absolución. Y entonces David empieza a avergonzarse de lo que él ha hecho. Y después esto avanza y su dolor se agrava, pero no lo trae esto de rodillas delante de Dios. Se resiste por un momento, versículo 3. Dice así, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. ¿Qué es lo que estaba meditando? ¿Qué estaba reflexionando? ¿Qué estaba pensando? Pues él estaba resistiéndose muy probablemente a Dios. Él estaba razonando de una forma dual. Estoy siendo irrazonable, pero Dios también lo es. La vida de fe es irrazonable, tal vez pensaba, porque no podemos tener todo el ámbito de placeres pecaminosos y personales y enorgullecernos de nosotros mismos a más no poder y hacer todo lo que queramos y tener todo el placer que queramos. ¿Por qué no podemos hacer estas cosas y vivir una vida de antojos? Hay un conflicto dentro de su corazón. Esa es la meditación que dice aquí, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió mi fuego, estaba reflexionando, pero no se estaba arrepintiendo, no estaba orando a Dios todavía, pidiendo misericordia y perdón y nueva vida y ayuda. Este fuego ardía. La idea aquí es, bueno, yo no sé si todos ustedes han observado esto, pero estoy remontándome muchos años en este país, tal vez, por ejemplo, donde hubiese habido una fogata y aquí ya no se pueden hacer muchas cosas así, pero una fogata tú la habrás visto y tal vez sabes cómo funciona esto y de repente ves que una parte empieza a estar como al rojo vivo y empieza a sacar chispas y de repente hay una llamarada porque hay mucho oxígeno allí y de repente hay allí gran vida en ese fuego y hay ruido y la madera está haciendo ruido mientras saca chispas y entonces está esa llamarada de vida. Y esta es la ilustración que David está intentando darnos. Me sentí con vergüenza, dice él, me sentí avergonzado, pero me resistí, no me iba a arrepentir, no quería reconsiderar mis caminos, pero después este fuego verdaderamente ardió. Y esto lo quebrantó, y así proferí con mi lengua.
tuvo sentido de vergüenza por su conducta y hostilidad a Dios y su necedad, y no necesariamente resentimiento, pero todo lo que estaba haciendo. Y así proferí con mi boca, y después versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Ahora por fin ora a Dios. Y su actitud ya ha cambiado. Mira esto. Si pudiera yo mostrarte esta oración es notable. Versículo 4. Comienza con la palabra, hazme saber Jehová. Jehová. Y esta palabra Jehová, cuando la vemos en nuestra Biblia, sabemos que el hebreo es las iniciales impronunciables del nombre de Dios, pero le asignamos una pronunciación y ciertas vocables y le llamamos Jehová. Las iniciales de Dios, quien es muy grandioso y respetado como para ser nombrado a detalle. Y cuando vemos este nombre Jehová, aquí estamos pensando al respecto de Dios que existe en sí mismo. Son sus iniciales, su nombre si tú quieres, que significan, que hablan al respecto de su poder y ser divino y atributos, y que es un Dios que existe en sí mismo, que no necesita energía de fuera de sí, que no necesita resucitación, quien es del siglo y hasta el siglo el mismo Dios, quien es la fuente de toda energía y materia y vida, de quien todo fluye. Y Él es eternamente el mismo. Es el más alto nombre que se le puede dar a Dios en el Antiguo Testamento. Y esto representa todo su poder y gloria y amabilidad que nos da vida. Está de rodillas, Jehová, se ha humillado delante del Señor, hazme saber mi fin. Y claro que Él no está diciendo, ayúdame a saber cuántos años voy a vivir, exactamente cuándo moriré. No, Él está pidiendo algo más grande que esto. Hazme saber dónde estaré delante de ti en el día postrero. Hazme saber cuál será mi fin. ¿Seré rechazado por mi Dios y Creador? ¿O seré recibido en la gloria eterna y vida? Hazme saber qué será de mí, a dónde estaré. He pecado todos mis días, he despreciado el favor de Dios, tengo todavía esperanza y ahora ya se da cuenta de que su actitud ha estado muy mal en contra de Dios al haber resentido a Dios y al haber resentido el camino que Dios le puso por caminar. Hazme saber mi fin, Jehová, y cuánta sea la medida de mis días. Y una vez más, Él no quiere saber cuántos días va a vivir, sino que esto hace referencia al valor de sus días. ¿Dónde estaré al final de mi vida? ¿Mi vida habrá sido útil o inútil y sin propósito? ¿O habrá sido algo que sea agradable a Dios en alguna forma? Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. ¿Qué es para que yo pueda saber cuán frágil soy? Mi pequeñez. Qué oración tan notable. Cuando su conciencia es movida y tiene gran vergüenza en sí mismo, y Dios ha obrado en su corazón, y lo primero que él ora es, oh Señor, ayúdame a sentirme muy mal, ayúdame a darme cuenta cuánto he caído, cuán gran pecador soy, y cuánto necesito tu perdón, y cuán peligroso es mi estado delante de ti, oh Señor, parece decir, obra dentro de mí, de modo que entonces clamaré por misericordia, y, y me rendiré a ti con todo mi corazón. Oh Señor, muéstrame lo peor de mí, muéstrame cuál es mi verdadero estatus delante de ti. Y eso es lo que nos pasa, ¿sabes? Cuando Dios está lidiando con nosotros, Él nos derriba antes de que nos levante. Él nos hace sentir nuestra necesidad antes de que Él cumpla nuestras necesidades. Él nos hace ver nuestra condenación antes de que nos perdone y nos dé nueva vida y una relación con Él. Entonces David nos está diciendo al respecto de esta experiencia para guiarnos, para que podamos desear y orar, tener una experiencia como esta. Y versículo 5. He aquí, diste a mis días término, corto,
En otra traducción dice también que diste a mis días y los hiciste muy breves. Y aquí se tiene que en otra traducción, por ejemplo, en inglés, habla como de la distancia de una mano abierta, como una palma de una mano. Y en tiempos antiguos, en Inglaterra, se utilizaba para medir una cantidad de dedos que eran como 3 pulgadas. Y eso es lo que se dice así, es lo que se dice aquí. He aquí diste mis días término corto, menos de 3 pulgadas. ¿Qué es mi vida comparada con el Dios eterno? El Dios que es todopoderoso, el Dios que es eterno, ¿cómo puedo yo pensar al respecto de Él de forma correcta? ¿Cómo puedo yo despreciarle? ¿Cómo puedo yo desdeñarle? ¿Cómo puedo darle la espalda a Dios? Él es glorioso, gloriosísimo, Él es grande, grandioso, es infinito, es eterno. Él tiene gran, infinita, eterna amabilidad y amor y es eterno y tiene gran poder, toda vida viene de Él. Y yo estoy aquí pequeñito, una partícula de polvo. ¿Y quién soy yo en contra de Dios para que yo resienta a Dios y no lo quiera y no quiera servirle y no quiera volverme a Él? Queridos amigos, el venir a Dios significa que se me da una profunda vergüenza. Qué tonto soy, qué insensato, qué pequeño soy, qué pecaminoso e ingrato soy. Ingrato por la vida que Dios me dio. Tengo vida y una vida consciente, con raciocinio, mucho mejor que cualquier animal. Y tengo todo lo que Dios me ha dado y lo rechazo, y me aparto de él, y peco en contra de él, y rompo sus leyes que Dios nos ha revelado en la Biblia, en los 10 mandamientos, y a través de todos los libros de la palabra de Dios. La única forma de venir a Dios es tener conciencia de estas cosas. Y David, perdón, relaciona su experiencia con este versículo 5. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Vanidad, lo cual significa futilidad. Muchas veces se utiliza la palabra vanidad en términos de describir algo orgulloso, pero en el Antiguo Testamento traduce la palabra hebrea que significa futilidad. Ciertamente es completa vanidad todo hombre, el mejor hombre que haya vivido y tal vez esté apartado de Dios, la mejor persona y con su mejor comportamiento y sus más grandes logros y su más grande aprendizaje es absolutamente nada, cero delante de Dios, porque Dios lo que mira es el corazón y el amor por Él y el servicio a Él y el honrar sus santas leyes, y nosotros las hemos roto todas y las hemos quebrantado y hemos pecado de Él, contra Él, perdón, y hemos robado nuestras vidas para nosotros y las hemos gastado, usado en nosotros mismos. Ciertamente es completa vanidad en su mejor estado, el todo hombre es vanidad. Versículo 6. Ciertamente, ahora David piensa y medita, ciertamente como sombra es el hombre, algo fútil. Y aquí tenemos un enunciado curioso. Ciertamente en vano se afanan. ¿Qué quiere decir aquí David? Ciertamente en vano se afana. Pues es una palabra muy refinada que traduce el hebreo que significa algo así. Ciertamente hacen mucho ruido y clamor en vano. ¿Y qué está diciendo aquí David? La vida. Un minuto estamos aquí tranquilos, relajados, y somos pecadores lejos de Dios, pero no somos las personas grandiosas que pensamos ser. Y hay todo tipo de problemas en la vida que prueban ser tan muy grandes y muy difíciles para nosotros. Así que cuando somos inconversos, de repente tenemos iras y cosas así, y las personas más altas de la nación, tú lees después en biografías lo que su personal decía respecto de ellos y dice, no, hacían cosas terribles y tenían iras y tenían malas palabras y perdían el control y gritaban en ira de aquí para allá y arrojaban iras y perdón, arrojaban sillas y las pateaban. Y eso es lo que está diciendo aquí David. Pensamos que somos muy,
Pensamos que somos muy grandes y los altos mandatarios de la nación aparecen refinados. ¿Y qué es lo que pasa detrás de allí en oculto donde nadie les ve? No les estamos atacando, tienen que esforzarse en hacerlo mejor, pero Dios dice, perdón, David dice, cuán pequeños somos todos. Y por ejemplo, en lugares de trabajo vemos ahí personas de altos puestos y de repente eso, con todos sus cargos, tienen ataques de ira. Pero no, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Somos pequeños, somos frágiles. Si tan solo enfrentásemos nuestra necesidad de Dios y su perdón y su ayuda y la nueva naturaleza que nos puede dar, la nueva vida, entonces sería mucho mejor para nosotros. Y dice, ciertamente en vano se afanan, amontonan riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Para qué hacen esto? En este mundo, si tú lo que quieres es riquezas, piensa al respecto de esto. Tal vez cuando estés en tus mayores riquezas, tal vez estarás a punto de morir. Tal vez nunca has sido tan rico como hasta el final de tu vida, cuando todo lo que has trabajado ya se acumula y después te lo arrebata la muerte de las manos. Cuán necios somos. Hay mucho más en esta vida, pero tenemos que enfrentar a nuestro Dios. Entonces, como aquellos que le han rechazado, y ahora David está pensando en estas cosas, pero cambia de tono, versículo 7. Aquí tenemos el gran cambio. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué estoy esperando? Mi esperanza está en ti. He entendido cuál es mi actitud. He visto cuál es la actitud de la incredulidad y el rechazo a Dios. He visto cuán pequeños los seres humanos son sin Dios. Y cuán grande es la deuda que el ser humano tiene contra Dios y los cargos en contra de ellos cuando vayan a estar delante de Dios para ser juzgados. Dice, y ahora Señor, ¿cuál es mi esperanza? Mi esperanza está en Dios, que podamos tenerle y conocerle y que nuestras respuestas a oraciones vengan que Dios responda a nuestras oraciones. Y si me salva, me perfeccionará y me llevará a casa la gloria eterna. Y entonces él ora aquí de forma correcta, versículo 8: líbrame de todas mis transgresiones, perdóname de todos mis pecados. No me pongas por escarnio del insensato. No voy a explicar esto porque no tenemos tiempo. Y después reflexiona al respecto de toda la experiencia, versículo 9. Enmudecí. Y pensar que estaba enmudecido. No abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Yo no abrí mi boca. Y me arrepentí y lloré, dice David, sino que Dios me sacudió. Él hizo que yo lo hiciera. Él lo hizo todo. Oh Señor, repite su arrepentimiento, versículo 10. Quita sobre mí tu plaga, quita de mí la mano de juicio, quita de mí la amenaza de la pérdida eterna y castigo, quita de mí la amenaza del rechazo de mi Dios. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, aquello enunciado muy profundo, y haces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Cuando Dios toca tu corazón y arde ese fuego, y te sientes con tan grande vergüenza de tu pecado y vacío, y entonces te das cuenta que necesitas a tu Dios, todos los pensamientos altos que tenías al respecto de ti y al respecto de tu vida, de pronto aparecen tan indignos. Oh, en un momento pienso que soy grande. Así me pasaba a mí cuando era un joven. Yo puedo hacer esto, pensaba yo, aquello también. Puedo lograr esto y aquello. Creo que soy bueno para esto y para aquello. Las cosas que normalmente decimos que exageramos nuestras capacidades. Lo que nos pasa a todos. Qué personas tan buenas somos. Y después Dios nos atrapa, nos agarra. Y entonces nos hace que nos dé vergüenza al despreciar a Dios y ser negligentes con Él. Y ya no pensamos estas cosas. Mi hermosura desaparece.
como si fuera la polilla que se lo hubiese comido. Todo lo que yo pensaba que era bueno en mí, veo que todo eso era basura y nada más, y tontería y nada más. Soy un pecador pobre y perdido, y soy un débil de forma moral, y necesito el perdón de Dios y una nueva vida y su misericordia. Así es como ahora pensamos, eso es lo que David en efecto está diciendo. Cuando con castigos por el pecado corriges al hombre por la iniquidad, el pecado, y haces como polilla lo más estimado de él, lo que él estimaba, lo que él imaginaba tener, y es comido por la polilla. Y entonces él entiende lo que verdaderamente es ante Dios. Ciertamente vanidad antes de la conversión, vanidad es todo hombre, futil es todo hombre. Hay buenas personas, claro. Hay personas que logran cosas que son buenas para la sociedad. Hay cosas buenas, yo no niego nada de esto. Hay personas que utilizan sus habilidades que Dios les dio para poder investigar y producir cosas. Y hay personas en la ciencia médica que avanzan en la investigación y podemos ser curados de muchas cosas. No negamos nada de esto, pero miremos la persona. Cada uno de nosotros tenemos que mirarnos uno por uno. Cualquiera que sean mis descubrimientos y avances, ¿cómo soy yo delante de Dios? Como persona. Eso es lo que estamos mencionando aquí. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Esas son palabras maravillosas. Él ora, él clama, llora, tiene lágrimas debido a su pecado, porque forastero soy para ti. Advenedizo, como todos mis padres. Una persona que va avanzando por la vida, como todos mis padres lo fueron. Déjame, y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Sálvame mientras estoy en vida, de modo que pueda conocerte y servirte y honrarte y saber que iré al cielo cuando venga el tiempo, de modo que estaré delante de Dios a través de su misericordia, a través de su gracia. David no tenía toda la información que nosotros tenemos. Él sabía que había una forma en la cual podíamos ser perdonados por Dios y que en el futuro distante Cristo el Salvador vendría y Él haría la obra que aseguraría el perdón y la salvación para todos aquellos que clamen a Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y ahora sabemos que esa obra ha sido hecha, Cristo ha venido y en un amor indescriptible Él sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder llevar el castigo del pecado de todos aquellos que se arrepienten. Y eso es lo que tenemos que hacer. Busca de Dios, arrepiéntete de tu pecado, pide a Dios que te dé vida. Y Él ya ha asegurado tu perdón, el perdón de todos aquellos que confían en Él. Oremos juntos. Oh, oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, míranos, Señor, esta noche, ayúdanos. Oh Señor, sacúdenos, oramos. Ven y toca nuestro corazón en lo más profundo de nuestro corazón y haznos avergonzarnos, Señor, y tráenos a ti. Señor, haz esa obra en tu amabilidad, en tu amor, de modo que nos arrepintamos y te busquemos sinceramente y podamos conocerte y tenerte. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador y por amor a su nombre. Amén.